continuación desarrollaremos esta operación buscar un dato, el cual consiste en buscar si existe un dato ingresado dentro del arreglo. Si el dato existe, devolveremos la posición en donde se encuentra. De lo contrario, informaremos que dicho dato no es encontrado. Tenemos aquí el DFD, vamos a construir en este programa el algoritmo que nos va a permitir hacer las búsquedas. Ya tenemos aquí la lógica que nos va a permitir cargar nuestro arreglo. Se trata de un arreglo de 5 elementos, así lo vamos a predeterminar. Y los datos que se van a ir cargando van a empezar en la posición 0 hasta la última posición que sería n-1, o sea de 0 a 4, ahí están los 5 elementos. Para hacer la búsqueda, primero vamos a solicitar que la persona nos ingrese el dato que desea buscar. Luego que la persona nos ingrese el dato que desea buscar, vamos a hacer un rastreo de todo el arreglo. Lo hacemos con la estructura para. Vamos a comenzar desde la primera posición hasta la última posición. Y dentro de esta estructura repetitiva vamos a ir preguntando de uno a uno si el dato que estamos buscando se encuentra en la posición revisada. En el caso de que se haya encontrado, vamos a guardar la posición en donde se halló el elemento, que en este caso sería I. Y también tenemos la necesidad de inicializar esa variable con un valor neutro que podría ser -1. -1 significa que no se encontró el dato, pero si es que se comenzó a comparar y por ahí encontramos el dato en alguna de las posiciones, pos pasa a ser la posición en donde se encontró el dato. Luego de terminar todo el rastreo, vamos a hacer una condicional en la cual vamos a preguntar si pos es igual a -1. Si pos es igual a -1, entonces vamos a informar que no se encontró ningún dato. No se encontró ningún dato. O no se encontró este dato, para que sea más claro. En caso contrario, la salida sería: el dato fue encontrado en la posición pos, en donde se guardó la posición encontrada. Bien, con esto ya debe estar trabajando. Vamos a correr el algoritmo, vamos a ingresar 5 datos. ¿Qué dato queremos buscar? El 30, por ejemplo. Me dice el 30 se encontró en la posición 2. Perfecto. Es cierto. Vamos a cargar otra vez el algoritmo con 5 datos. Y vamos a buscar, por ejemplo, el dato 250. Me dice no se encontró este dato. Bien, el algoritmo funciona. Entonces vamos a repasarlo, a ver cómo se armó este algoritmo. La longitud es 5. Se cargó el array, se pide el dato que se quiere buscar, inicializamos la variable pos, -1 significa que no se encontró en ninguna posición, se rastrea o recorre todo el arreglo, se va comparando si en alguno de ellos se encuentra el dato, de ser así se guarda la posición y finalmente se pregunta si la posición es -1. Si es así, significa que no se encontró el dato y en caso contrario informamos la posición en donde el dato se encuentra. Como todo esto funciona, vamos a ahora a pasar nuestro programa y programarlo en Java. Bien, vamos a la clase arreglos, vamos a crear ahora el método buscar. Este método, como devuelve una respuesta de tipo texto, devuelve string. Vamos a crear el cuerpo del método, tiene que ser con llaves. Abrimos la llave de apertura y vamos a también definir los argumentos de ingreso o las entradas de datos. En este caso necesitamos que la persona nos proporcione el dato que desea buscar
Y siempre es necesario también indicar la longitud del arreglo. Teniendo ya el dato, teniendo también la longitud, vamos a comenzar a declarar algunas variables como pos, recordamos, el cual va a empezar en el valor -1. Y vamos a declarar también la variable para el for, que es la variable i. Vamos a hacer el for, que nos va a permitir comenzar a recorrer todo el arreglo. El valor inicial es 0 y tendremos un recorrido hasta llegar a la posición n-1, que es la última posición. Dentro de esto hacemos una condicional que nos permita preguntar si el dato que se está buscando es igual a cada una de las posiciones del arreglo. Si en caso se encuentra, entonces vamos a guardar esa posición, sería i. En el caso de que no se encontrara, no se cumple esta condición y por lo tanto quedaría el valor inicial, que es -1. Ya tenemos el for, tenemos el if, acá tenemos una observación. Nos menciona algunos errores de sintaxis. ¿Sí? Acá es sencillamente variable i, no es int. Vamos a corregir eso. Ahora sí estamos bien. Luego de terminar la estructura for, vamos a hacer un if para preguntar por el valor de pos. Eso es un indicador de si se encontró el dato o no. Si la posición es -1, vamos a guardar una respuesta. Para eso voy a crear acá otra variable. Una variable de tipo string, rpta, que en este caso va a guardar el valor no se encontró el dato. En caso contrario, hacemos un else y guardamos en la variable respuesta el dato se encontró en la posición pos. En esta posición se ha guardado la posición en la cual se encontró el dato. Bien. Y luego, ¿qué retornamos? Retornamos la variable donde se encuentra la respuesta. Bien, ya tenemos ahí nuestra lógica. Es de acuerdo al algoritmo desarrollado previamente. Vamos ahora al formulario a crear el botón y desde allí vamos a llamar a este método. Vamos a copiar y pegar este botón. Lo posicionamos. Vamos a cambiar la etiqueta del botón. En este caso sería buscar. Vamos a darle un nombre al botón. btn buscar. Ingresamos al botón para ponerle la lógica. Vamos a pedir que nos ingrese el dato que queremos buscar. Para eso vamos a aprovechar algo que tenemos en un botón anterior y vamos a copiar y pegar. Copiamos. Directamente lo hacemos. Lo pegamos. Después de pegarlo, ya estamos pidiendo aquí el dato a buscar. Acá ponemos ingrese dato a buscar. El dato tenemos que convertirlo a su tipo original, que es double. Lo haremos con la clase double.parseDouble. Bien, ya tenemos el dato ingresado. Ahora vamos a crear una variable string que va a recepcionar la respuesta del método.
Vamos a llamar al método buscar, lo hacemos a través del objeto instanciado que ya está declarado a nivel de la clase. El método es buscar, se ingresa el dato a buscar, se ingresa la longitud. Este método automáticamente hace su trabajo y nos regresa la respuesta en RPTA. Y RPTA es lo que tenemos que visualizar como respuesta final. Ponemos acá mostrar respuesta, un comentario. Los comentarios sencillamente son apuntes, no son tomados en cuenta por el compilador. Y para poder mostrar la respuesta vamos a utilizar un panel de mensajes. Este panel de mensajes lo estoy generando con el control espaciadora 2 veces y lo busco, su nombre es el JOptionPane. Ahí ya salió, así que le doy clic. Punto. El método para mostrar el panel de mensajes es showMessageDialog. Aquí lo tengo. Y pongo null, no hay ventana contenedora, y que se muestre la respuesta. ¿Por qué he presionado control espaciadora para sacar el JOptionPane en lugar de escribirlo? Porque el JOptionPane es un elemento de una clase llamada JOptionPane que a su vez se encuentra dentro del paquete Java XSwing. Si es que no se hace esta importación, ya sea de manera manual o ya sea de manera automática con el control espaciadora, el JOptionPane no sería reconocido en nuestro programa. Vamos a correr esto porque ya estamos ingresando el dato a buscar. También estamos llamando al método que hace la búsqueda, recibiendo la respuesta y mostrando la respuesta. Vamos a ejecutar con Shift F6 para ver qué tal nos va. Vamos a cargar el arreglo 10, 20, 30, 40 y 50. Bien, vamos a buscar. Nos pregunta, ingresa el dato a buscar. A ver, voy a buscar el dato 30 y la respuesta es: el dato se encontró en la posición número 2. ¿Está bien? A ver, otra vez buscar, voy a buscar el número 10, el dato se encontró en la posición 0. A ver, voy a buscar el dato 250, pero antes hago clic en buscar. 250. Y la respuesta es: no se encontró el dato. Como podemos darnos cuenta, el algoritmo funcionó correctamente, pero ¿qué hay si, por ejemplo, nosotros tuviéramos dos datos número 10? Al buscar el dato 10, solamente nos va a informar por la última posición. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, vamos a modificar la lógica de nuestro algoritmo directamente en la clase de Java. Y en este caso queremos que las respuestas acumulen varias posiciones. Vamos a crear una variable acu. Recordemos el tema de los acumuladores. Este acumulador va a ser de tipo string porque va a guardar en forma de cadena las diferentes posiciones donde se encuentra el dato. Y aquí vamos a trabajar con el acumulador. Diremos así: en el acumulador vamos a acumular ¿a quién? A las diferentes posiciones donde se encuentra el dato. En este caso sería i. Diríamos, se encontró el dato en las siguientes posiciones. Pero para que salga un poco separado y no salgan juntos, vamos a concadenarlo con una coma. Entonces aquí los valores de i, que son las posiciones, se van a estar acumulando en una cadena. Ya no sería necesario la variable pos, porque ya no se trata de una sola posición encontrada. ¿Y cómo determino si se encontró datos o no? Preguntaría si acu es igual a vacío. Pero cuando se quiere preguntar por el contenido de una cadena de texto, en Java tenemos que hacerlo a través de un método llamado equals, porque las cadenas de texto son objetos y equals es un método del objeto. Dice acu es igual a vacío. Si acu es igual a vacío, significa que se quedó en su valor inicial y mandaríamos a guardar no se encontró el dato. Pero en caso contrario,
lo que vamos a mostrar es el mensaje: se encontró el dato en las siguientes posiciones, y mostraríamos el valor de ACU. ACU debe haber almacenado los diferentes valores de I, y en este lugar estaría mostrándose dicho valor. A ver, vamos ahora a grabar, vamos a ejecutar el formulario para ver qué es lo que ocurre. Vamos a cargar los datos. Vamos a buscar, vamos a cargar datos iguales, a ver. Bien. Vamos a buscar el dato número 10, vamos a ver qué ocurre. Y la respuesta es: se encontró el dato en las siguientes posiciones. ¿En qué posiciones? En la posición 0 y en la posición 5. Y es correcto. A ver, vamos a buscar el dato 20. El dato 20 se encontró en la posición número 1 y la posición número 6. Vamos a buscar el dato número 40. El 40 solamente se encontró en la posición número 3. Entonces, esto funciona. Vamos a ver, a buscar el dato 80. El dato 80 no se encontró. Hemos visto que nuestra lógica ha trabajado correctamente, y de paso que hemos también utilizado un acumulador. El trabajo ha sido terminado, y podemos decir también que hemos terminado el tema número 2 de la unidad de aprendizaje número 2. Muchas gracias por tu atención.